Centro Familiar Cristiano. Enseña, transforma y crece. Por favor, acompáñeme al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 11. El capítulo 11, no 11 Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 11. Dice la palabra de Dios en el versículo 5. Quiero que miremos los primeros 13 versículos de este capítulo, pero partiendo desde el versículo 5 hay una historia que narra Cristo. Y dice la palabra de Dios así, dice: les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Por qué? Porque todo aquel que pide, ¿qué sucede? Y el que busca, y el que llama, aleluya. Cierra sus ojos ahí donde está. Padre, gracias, Señor. Señor, estamos frente a tu palabra en esta mañana, Dios. Señor, gracias porque tú nos hablas cada día, cada momento. Por un minuto puedes decirle: Señor, habla mi corazón. Por un minuto tú puedes decirle: Señor, tú sabes lo que estoy viviendo, tú sabes por lo que está pasando mi casa, mi familia. Quiero que hoy hables a mi vida. Señor, yo necesito, Dios, que tú hables a mi vida. Necesito que tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana venga, Dios, y renueve tu espíritu, renueve mi fe, renueve, Señor, Padre, el deseo, la pasión, Dios. Señor, hoy necesitamos tu presencia en esta mañana, Dios, en este lugar. Padre, toma mi mente, toma mi corazón. Vamos, descansa en Dios un minuto y dile: Señor, hoy descanso en ti. Hoy quito las distracciones de mi mente. Hoy quito todos aquellos pensamientos que distraen mi mente. Hoy quiero centrarme en lo que tú quieres hablar a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Puede aplaudir a Dios en esta mañana. Él es digno de toda la adoración. Cristo, en el capítulo 11 de Lucas, entra a desarrollar un método, una enseñanza sobre la oración acerca de sus discípulos, o a sus discípulos, mejor dicho. Pero realmente Cristo está preparando a sus discípulos para cuando Él ya no esté. A partir del capítulo 11 de estos capítulos, ya la enseñanza de Cristo deja de dirigirse a las multitudes para centrarse en un proceso de formación profunda para los discípulos. Ya Cristo hace un énfasis, el tono del mensaje de Cristo se vuelve un poco más serio, diciendo: muchachos, yo necesito formar su carácter para los postreros días. Yo necesito formar su carácter para lo que viene. Entonces, estos versículos del capítulo 11 inician a desarrollarse con un mensaje profundo del Mesías hacia sus discípulos. Porque Cristo sabía lo que le esperaban a los discípulos. Y usted y yo, como discípulos de Cristo, también estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos cambiantes. Realmente, si hablamos meramente desde el punto de vista de la tecnología, hace la evolución, el cambio que ha tenido la tecnología en estos últimos 200 años ha sido impresionante. Pero si hablamos de los últimos 30 años, el cambio, el avance ha sido exponencial. Y si hablamos
A partir de cuando surge inteligencia artificial, hace aproximadamente unos 2 años que se hace popular, aún usted y yo, aunque ignoramos muchas cosas, pero sí vemos cómo la tecnología, cómo cambia la economía, cómo los cambios son muy bruscos. A veces ni siquiera hemos asimilado un cambio cuando ya vemos las cosas diferentes. A veces no hemos asimilado un proceso o algo que usted aprendió. Si hablamos de las profesiones, no ha terminado de asimilar un cambio en una ley, en una norma, en una estructura, en una forma de hacer las cosas cuando ya se ha actualizado, cuando ya hay algo nuevo. Entonces, en un mundo tan cambiante, por eso quiero hablarte en esta mañana sobre fe persistente en un mundo cambiante. Diga conmigo, fe persistente en un mundo cambiante. Porque Cristo a sus discípulos lo está preparando precisamente para esos tiempos cambiantes. Cristo a sus discípulos se centra y le dice: muchachos, ya es necesario formar un carácter en una fe persistente. Porque no siempre el mensaje de Cristo fue dirigido a las multitudes, a todos los que le seguían. En este momento puntual, el mensaje se centra en sus discípulos. Ahora, ¿cómo desarrollamos entonces una fe persistente? ¿Qué es lo que quiero que miremos en esta mañana? El versículo 1 del capítulo 11 dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. ¿Cuál fue la petición de los discípulos? Enséñanos a orar. Aquí me llama la atención que el deseo de orar no fue que Cristo le dijo: muchachos, necesito enseñarles a orar. Fue los discípulos que, inspirados por el Maestro, por el Mesías, por su forma de orar, miren a los discípulos rodeados de una oración religiosa, rodeados de una oración ritual, y ven al Mesías, a su Señor, orando con esa pasión, con esa entrega, con esa disposición. Y por eso se acercan a Cristo y le dicen: Jesús, Maestro, Señor, enséñanos a orar. Entonces, lo primero que necesitamos para desarrollar una fe persistente es que necesitamos una relación intencional. Una relación intencional. La oración no es automática. Usted y yo necesitamos aprender a orar. Los discípulos entendieron y dijeron: Señor, hemos visto cómo oran los fariseos, hemos visto la oración religiosa, pero nosotros hemos visto una forma diferente como tú oras. Enséñanos a orar. Entonces, a los discípulos los movió el deseo de orar. Desean una conexión real con el Padre. Ellos dicen: no, esto no es automático, esto se necesita aprender. Entonces, a veces nuestra oración no es intencional. A veces, ¿qué nos mueve a nosotros? A veces nos mueve el miedo. Es que tengo miedo de que me pase esto. Yo tengo que orar, tengo que ir a Dios, tengo que buscar a Dios. A veces nos mueve lo urgente. Es que necesito que esto suceda. Es que necesito que se abra la puerta de empleo. Es que necesito que se me den las opciones para la universidad. Es que necesito esto. Entonces lo urgente nos mueve a orar, a la relación. Pero no solamente lo urgente, a veces también nos mueve la rutina. ¿Sabe? Estamos tan acostumbrados a veces a decir: no, yo oro en la mañana, oro en la noche, pero a veces se vuelve algo rutinario para nosotros. Pero a los discípulos no los movió la rutina, no los movió el miedo, no los movió la urgencia. ¿Sabe qué movió a los discípulos? Meramente una intención, un deseo por una conexión real con el Padre. Eso movió a los discípulos. Entonces, para desarrollar una fe persistente, lo primero que necesitamos es relación intencional. Que seas intencional, que seamos intencionales en nuestro deseo de buscar a Dios. Además de una relación intencional, a partir del versículo 2, Cristo entra a responder
la petición de sus discípulos. Los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar. Ahora Cristo responde y dice: y les dijo, el versículo 2. Pudiésemos hablar mucho acerca de este modelo de oración, pero quiero enfatizar puntualmente un aspecto, y es que lo segundo que necesitamos para desarrollar una fe persistente es reconocer quién es Dios. Diga conmigo: reconocer quién es Dios. Cuando usted y yo vamos a solicitar un favor, usted sabe a quién se debe dirigir. Usted sabe de qué forma se debe dirigir. Pero cuando vamos a orar, vamos delante de Dios a clamar, a orar, es importante que entendamos, que reconozcamos quién es el Dios a quien tú y yo oramos. Es importante que al acercarnos a hacer una petición, nuestra mente pueda concebir, pueda percibir el Dios grande al quien nos acercamos a orar. Entonces, por eso Cristo dice: cuando oréis, decid: Padre nuestro, Padre nuestro. Entonces, lo primero que puedo analizar aquí es que oramos a un Padre. ¿Está conmigo en esta mañana? Oramos ¿a quién? A un Padre. No a cualquier persona. Oramos a un Padre. Pero ¿cómo es ese Padre? Dice la Biblia, el versículo 2, dice: santificado sea tu nombre. Ese Padre es que es santo. Ese Padre es santo. Por lo tanto, ese Padre necesita que vengamos con reverencia. No podemos venir de cualquier manera. No podemos venir a improvisar, no. Ese Padre debemos venir con reverencia. Santificado sea tu nombre. Dice: venga a tu reino. ¿Qué quiere decir? Que ese Padre también es rey. Por lo tanto, si Él es rey, Él demanda sujeción. Que nuestra voluntad sea sometida a ese rey soberano. No solamente es santo. Dice: venga a tu reino. Hágase tu voluntad. ¿Sabe qué habla hágase tu voluntad? Soberanía. Es una de las luchas más fuertes en nuestra oración. Porque a veces queremos orar, pero para que las cosas sucedan como usted y yo queremos que sucedan. Pero cuando oramos y decimos en el modelo de Cristo, Cristo dice: hágase tu voluntad. Y en semanas pasadas nuestro pastor Mauricio nos bendijo con aquella palabra, ¿se acuerdan? Familia bajo fuego, la soberanía de Dios. Y analizaba y miraba esta frase dentro del modelo de oración que establece Cristo, porque ese hágase tu voluntad, amados, es una de las cosas que menos nos gusta, porque a veces queremos orar, pero queremos forzar el accionar de Dios a nuestro favor. Entonces es entender que cuando oramos, ese Dios, ese Padre al que oramos, no solamente es santo, es rey, sino que también Él es soberano, es decir, que prima su voluntad sobre lo que usted y yo queramos. Pero no solamente es soberano, dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Versículo 3: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué quiere decir? Que Él es proveedor. Él es proveedor. Por lo tanto, si Él es proveedor, con completa confianza, usted y su casa puede depender de ese Dios que es proveedor. Con completa confianza. Y por eso le digo que es importante reconocer al Dios en quien oramos. Porque si no tenemos claro quién es ese Dios, nos cargamos, nos desesperamos. Pero cuando sabemos que ese Dios es proveedor, usted y yo podemos depender plenamente de Él. Dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Versículo 4: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Indica que Él es perdonador. Él es misericordioso. A veces usted tiene limitantes. Ninguno de nosotros somos suficientemente buenos para acercarnos a Dios.
pero la gracia, el favor de Dios es quien nos cubre. Entonces cuando venimos ante Dios, no es, ay Señor, ¿será que me puedo acercar ante ti? Ay Señor, ¿será que mi oración tú la vas a escuchar? Ay Señor, ¿será que está bien yo venir a esta hora? No. Cuando tú vienes delante de Dios es con completa convicción que ese Padre es misericordioso, que ese Padre tiene misericordia de ti, de tu casa, de tu familia. Dale fuerte ese aplauso al Dios bueno que merece toda la adoración y toda la gloria. El versículo 4 termina diciendo: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es decir, ese Dios es protector. Ese Dios, aunque tú sientas amenaza a tu alrededor, aunque tú creas que dice, me siento encerrado, me siento acorralado, las circunstancias están visitando mi casa, mi familia, me siento rodeado de enfermedad, puedes estar seguro que ese Dios es poderoso para protegerte. Entonces cuando yo vengo delante de Dios a decir, Señor, yo vengo creyendo que tú puedes librarme de todo mal. Por lo tanto, el mal no puede tocar mi casa, el mal no puede tocar mi familia, porque tú eres mi protector. Entonces, usted y yo tenemos una fe persistente cuando reconocemos quién es Dios. Cuando reconocemos la grandeza de ese Dios al que oramos, al que clamamos. Cuando nos anclamos en quién es Él, no en cómo nos sentimos. Porque a veces cuando nos sentimos bien, oramos a Dios con ganas, con la disposición y la convicción de que Él responde. Pero cuando pasa un mes, cuando pasa un año y no vemos respuesta, cuando pasa 2 años, 5 años y no hay respuesta, es cuando entonces entramos en duda, en incertidumbre. Pero cuando yo creo en el Dios, independientemente de cómo me sienta, mi persistencia depende de ¿qué? Del carácter de Dios. La persistencia en oración no dependerá de cómo usted y yo nos sintamos. No, de eso no depende. Depende del carácter de ese Dios grande y de ese Dios que es bueno. Entonces, lo segundo, reconocer quién es Dios. Pero el versículo 5, Cristo complementa o enfatiza más bien la enseñanza que está dando a sus discípulos con una historia. Y en esta historia quiero hablarte sobre persistencia con propósito. No solamente necesitamos una relación intencional, no solamente necesitamos reconocer quién es Dios, sino que necesitamos tener persistencia con propósito. Dice la Biblia, ¿quién de vosotros que tenga un amigo? Mire, aquí me llama la atención partiendo en esta narración que hace Cristo, porque el Padre, el modelo de oración, ¿cómo inicia? Inicia desde una relación. ¿Cuál es la relación? Padre nuestro. Pero en este modelo de Cristo, o el ejemplo que Él coloca, ¿cómo inicia la palabra? ¿Cómo inicia la petición? Dice amigo. Si usted mira el versículo 5, dice, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice? ¿Cómo le dice? Amigo. ¿Cuál es la relación con nuestro Dios? Primero como Padre, pero también como amigo. ¿Sabe que a veces usted y yo, a veces desde el punto de vista familiar, a veces se tiene hasta más confianza con los amigos que con un padre? Pero Dios aquí se presenta no solamente como Padre, sino como amigo. Es decir, un amigo que es empático, que te entiende, que te conoce. Un amigo que es fiel. Y dice, va él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes. ¿Cuántos panes le prestó? Recuerden que en este contexto de Palestina, de Cristo, como estamos hablando de un contexto desértico, los viajeros acostumbraban normalmente a caminar en horas de la noche. Por eso era común, normal, que usted, después de estar dormido, después de estar ahí acostado, alguien le tocara la puerta para decir, mira, vine a visitarte, estoy de paso en la ciudad, quiero que me des
cobertura, permitas quedarme en tu casa esta noche. Entonces eso es lo que sucede con esta historia. Las casas en este contexto no son casas de 3 y 4 habitaciones, eran casas de una sola habitación. Es decir, aquel amigo está acostado con su esposa, quizás sus hijos. Amados, y si tenía hijos pequeños, usted sabe que los niños pequeños a veces para dormir se demoran, pero para despertarse cualquier cosa los despierta. Ahora usted entiende por qué aquel amigo le dice, o el ejemplo que está colocando Cristo, dice que aquel amigo responde desde adentro y le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama, no puedo levantarme y dárselos. Pero a pesar de eso, dice el versículo 8, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Pero el énfasis de esta historia, o de lo que más me llama la atención, no solamente es que el amigo responde, porque sabemos que tenemos un Dios que responde. A mí me llama la atención aquí es que él fue específico en su petición. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando él pide 3 panes, primero demuestra que sabía lo que necesitaba, pero segundo, confiaba en que podía recibirlo. Él fue claro y preciso en su petición. Él le dijo: necesito 3 panes. Esa especificidad en su petición demuestra una fe persistente que no titubea, una fe que sabe qué decir. La fe persistente se atreve a ser específica porque conoce el corazón de aquel a quien ora. Un corazón, una fe persistente entiende que Dios puede glorificarse en una petición específica, en una petición clara que le hagamos. Para enfatizar en esto que quiero que quede en su mente, en su corazón, hay una historia que recordaba, y creo que usted la ha escuchado ya, pero quiero usarla a punto de énfasis. Resulta que en un pueblo hay una inundación a tal magnitud que cubre las casas. Los pobladores alcanzan a salir, pero hay un hombre, un creyente firme, que está en el techo de su casa orando: Señor, sálvame. En medio de aquella inundación, y está aquel hombre en el techo de su casa orando: Señor, sálvame, pasa una canoa. Para los que nos ven, nos escuchan en otro país, una barca, una balsa. Y el hombre dice, los de la canoa le dicen: venga, vamos, queremos llevarlo a tierra firme. Aquel hombre dice: no, déjame aquí, yo quiero que Dios me salve. Resulta que la barca se va, viene una lancha rápida y le dice: amigo, venga, bájese, vamos a llevarlo a tierra firme. Aquel hombre dice: no, yo creo que Dios me va a salvar. Luego viene el helicóptero de los bomberos y le dice: amigo, venga, súbase, que mire que ya está cubriendo el techo. Él dice: no, yo creo que Dios me va a salvar. Adivine qué pasó. Se ahogó, correcto. Entonces el hombre enojado llega ya delante de Dios a decirle: Señor, yo creía en ti, yo esperaba que tú me salvaras. ¿Por qué no me salvaste? ¿Por qué no me ayudaste? Dios tranquilo le dice: ¿y quién crees que te mandó la canoa? ¿Quién crees que te mandó la lancha? ¿Quién crees que te mandó el helicóptero? ¿Sabe? Aunque parezca chistosa la historia, a veces usted y yo, nuestras peticiones delante de Dios son: Señor, ayúdame. Señor, bendíceme. Señor, respóndeme. Pero Dios está ayudándonos, pero como no sabemos qué es lo que esperamos recibir, entonces no nos damos cuenta cuando Dios ya ha respondido a la petición. Mire, hay un programa de televisión, no quiero hablar de nombre, pero hay un programa de televisión que yo vi que estaban orando a una imagen, haciendo una oración, y yo quedé a mirar, yo dije: wow, con qué especificidad, con qué específico es esa oración. Yo digo, si nosotros como cristianos que oramos a un Dios vivo tuviésemos ese nivel de orar con esa
claridad, esa precisión, yo digo, wow, fuésemos más efectivos en la forma como oramos. Pero a veces para nosotros es normal orar y decir, Señor, bendíceme. ¿Ha orado usted así? Yo también. Señor, acompáñame. Señor, guíame. Señor, dirígeme. Señor, prospérame. Pero guárdame, sí. Pero no somos capaces de decirle, Señor, yo quiero que tú, voy a tocar esta puerta. Yo quiero que cuando, Señor, yo toque esa puerta, quiero que tú me des la gracia, me des la capacidad de hablar con claridad, con denuedo, con elocuencia, que pueda caer en favor con esa persona. Eso es una oración específica. Pero lo más común es decir, Señor, bendíceme, Señor, acompáñame. Pero no somos tan específicos. Y como le digo, no se trata de Dios. Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe. Dios sabe lo que usted necesita, lo que yo necesito. Dios no conoce. Se trata de usted y de mí, que necesitamos saber lo que pedimos para que cuando lo recibamos podamos decirle, Señor, gracias porque me has dado lo que te he pedido. A ti te doy toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Cuando usted y yo somos conscientes de que Dios ha respondido a nuestra petición. Pero cuando usted y yo oramos, Señor, ayúdame, Dios dice, bueno, ahí te va la ayuda. Pero no sabemos qué vamos a esperar. No sabemos qué vamos a esperar. Mire, yo puedo estar orando, Señor, tengo sed, sacia mi sed. Señor, tengo sed. Señor, me siento cansado. Y Dios ya ha provisto algo. Dios ya ha provisto algo. Yo digo, Señor, respóndeme. Estoy clamando a ti, Señor, atiende mi voz, atiende mi clamor. Y Dios ya me ha respondido. Pero como mi oración no va enfocada con claridad, yo no sé cuándo Dios me ha respondido. ¿Me está entendiendo? Entonces la oración debe tener persistencia, pero con propósito. Filipenses 4:6 dice, sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y súplica. ¿Sabe? A veces usted y yo creemos que Dios se ofende, o quizás vamos a cargar mucho a Dios con las peticiones que le hagamos. ¿Sabe? Necesitamos entender que el Dios está dispuesto a atendernos. Hay veces que oramos y decimos, Señor, sáname de este dolor de cabeza. Oramos una vez, Dios nos sana. Oramos otra vez, Dios nos sana. Vuelve el dolor de cabeza. Decimos, Señor, ¿qué pasa? Cuando nos hacemos un chequeo médico, resulta que tenemos los triglicéridos elevados, colesterol elevado. Entonces usted entiende de dónde proviene. Entonces debo orar, Señor, ayúdame para cambiar mis hábitos alimenticios. Ayúdame, Señor, para cambiar mi forma de comer. Enfocar la oración con propósito. Queremos decirle, Señor, prospérame. Señor, bendíceme. Pero no administramos bien las finanzas. No somos capaces de detallar los gastos al día a día para decir en qué se está yendo mis ingresos, para dónde se van. Solamente queremos decir, Señor, bendíceme, Señor, prospérame, que me den un aumento en el trabajo. Pero déjeme decirle que esa no es la respuesta que necesitamos muchas veces. Hay veces que sí, pero hay veces que la respuesta es otra. O lo que Dios quiere es que analicemos. Cuando usted analiza su presupuesto, usted quizás se da cuenta de que está pagando suscripción de Netflix, suscripción de Amazon Prime, suscripción de Disney, y ahí solamente se van 200,000 pesos. Y usted dice, Señor, ¿en qué se me está yendo la plata? Y ahí no es, Señor, prospérame, Señor, ayúdame. Ahí es decirle, Señor, dame la capacidad de administrar mis finanzas de manera eficiente. ¿Me está entendiendo cómo es la oración con propósito? Porque el propósito debe clarificar mi petición. El propósito debe apuntar, debe enfocar por lo que oramos. Entonces, con esta historia, Jesús muestra que no oramos para convencer a un Dios renuente. No se trata de eso. Oramos para ejercitar una fe persistente. Usted y yo necesitamos orar para mantener. Porque así como aquel amigo a pesar de la incomodidad se movió, Cristo dice, cuánto más Dios va a responder lo que tú pidas. Por eso Él continúa afianzando la fe de sus discípulos y le dice el versículo 9, y yo os digo, pedid y se os dará,
buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Sabe? La versión Nueva Traducción Viviente dice, sigan pidiendo, dice, sigan buscando, dice, sigan llamando y se os abrirá. ¿Sabe por qué? Porque el llamado de Dios a los discípulos le está diciendo, muchachos, aunque este amigo a veces se haya importunado, quizás se haya molestado por responder, déjenme decirle que en el cielo siempre hay un Dios que cuando usted pide va a recibir. Cuando usted busca va a encontrar, y cuando usted llama a esa puerta siempre va a estar abierta para usted, para su casa, para su familia. ¿Alguien está acá conmigo? Ese Dios es un Dios que responde. Es tu Padre, es el Padre bueno. Y lo cuarto, con lo que quiero concluir el mensaje, es que Cristo, así como inicia el modelo de oración que dice Padre nuestro que estás en los cielos, así Él termina el mensaje que está dando a sus discípulos. Termina con una analogía de un padre. Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? ¿Y qué dice Cristo el versículo 13? Si vosotros siendo malos, ¿cómo somos? Ahorita le digo por qué. Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que se lo piden? ¿Sabes cuál es el mejor regalo que usted y yo podemos recibir? El Espíritu Santo. Ese es el mejor regalo que usted y yo podemos recibir. Cristo dice, si el Padre está dispuesto a darte el Espíritu Santo, ¿cuánto más no está dispuesto a responder lo que tú pides, lo que tú clamas? Entonces lo cuarto de lo que quiero hablarte es que necesitamos estar anclados en el Padre bueno. Diga conmigo, anclados en el Padre bueno. Hoy día, la mayoría de personas andan ancladas en sus propias emociones. Es más, la influencia cada día es mayor, que nos influencia, nos motiva a que usted y yo podemos ser autosuficientes, no depender de Dios. Algunas de las corrientes filosóficas y humanistas que vienen desde hace años atrás, como el humanismo secular, afirma que los seres humanos pueden vivir de forma ética, plena y significativa sin necesidad de recurrir a Dios y lo sobrenatural. Por eso muchas personas andan ancladas en sus emociones. Por eso aquí se fundamenta la psicología positiva. ¿Qué dice la psicología positiva? Que tú debes enfrentar las situaciones con optimismo. Que no, que todo te va a salir bien, que las cosas van a ir adelante, que todo va a mejorar. Eso es optimismo, pero basado en tus emociones. Pero ¿sabe qué sucede cuando las cosas no suceden como tú esperas? Cuando las cosas no suceden como esperas y tu vida, tu familia está anclada en tus emociones, te derrumbas completamente. ¿Sabe por qué? Porque nuestras emociones no son estables, amados. Jamás. Es más, si usted y yo podemos lograr estabilizar nuestras emociones, quizá listo, hay muchos ejercicios que dicen que guían que una cosa que la otra. Usted está una semana, 2 semanas, un mes. Pero amados, cuando colapsan sus emociones, pierde por completo la noción y toma decisiones que dañan profundamente la vida y hasta la familia. No solamente hablando del humanismo secular, también se habla de un transhumanismo que ahorita con la inteligencia artificial cada día está aflorando más. El transhumanismo es una corriente filosófica que propone el uso de la tecnología para mejorar las capacidades físicas. Mire que dice que creen que la muerte es un problema técnico que se debe resolver. Mire la influencia que tenemos. Sí, un cyborg, sí,
Creen que la muerte es un problema técnico que se podrá resolver con la tecnología, integración de hombre-máquina. Es más, hay un proyecto que se llama Neuralink, que quizás usted ha visto en noticias, dirigida por Elon Musk. Se enfoca en eso, en que usted y yo podemos tener vida aferrado a una máquina, que quizás vamos a vivir 100, 200, 300, 400 años complementados con máquina. Pero el ancla de nuestra vida no es las emociones. Porque si usted y yo, como le digo, anclamos nuestra vida a las emociones, hoy estamos bien, hoy queremos comer del mundo, hoy lo que venga usted va, pero mañana estamos por el piso, estamos caminando, no queremos hablar con nadie, nos cerramos a todo el mundo, colapsamos emocionalmente. Yo le pregunto, ¿usted quiere afianzar su vida a las emociones o al Dios que todo lo puede? Al Dios que es bueno. Entonces Jesús nos enseñó a orar porque sabía que nuestras emociones no son confiables. Un concepto filosófico no te va a sostener en medio de las circunstancias que vives. No, jamás. Hoy muchas personas están ancladas en sus propias emociones. Pero como le digo, mi fe, su fe no debe depender en cómo nos sentimos. Nuestra fe debe depender ¿de qué? De quién es Dios. ¿Quién es Dios? Él es un Padre bueno. Entonces su fe y mi fe no puede depender de nuestras emociones, de nuestro débil carácter, de nuestra facilidad. No, debe depender en el Dios que es bueno, en el Padre que es bueno. Entonces, en esos momentos de desesperación, porque como le digo, a veces cuando oramos un mes, unos días, está bien, pero hay veces que Dios nos lleva a orar años por una petición y no vemos respuesta. ¿Sabe? Esa fe, si usted la ancla en las emociones, esa fe se va a evaporar a los días. Por eso nuestra fe debe estar anclada en el Padre bueno. Mire, cuando hablamos de la soberanía de Dios y entendemos que Dios permite ciertas cosas en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra salud, en nuestra economía, y entendemos que es Dios quien lo hace, quien lo permite, mejor dicho. A veces usted y yo podemos pensar y decir, bueno, si Dios permite esta crisis en mi vida, pues dejémosla que suceda. Quizás podemos pensar y decir, si Dios permite esto que estoy viviendo, por demás está orar. Porque quizás dice, no, Dios permitió esto, es necesario que suceda. Pero me llama la atención algo que sucede con David. David en 2 de Samuel, el capítulo 24, hay un episodio dentro de su reinado que dice la Biblia que él censa al pueblo. En ese censo a Dios no le agrada. Entonces Dios le dice, David, eso que hiciste no me gustó. Tengo para ti 3 propuestas. Elige tú cuál de las 3. Y le dice David, por medio del profeta Gad, le dice a David, mira, Dios te manda, elige entre estas 3 opciones. Imagínese las opciones que le plantea a Dios. Le dice, bueno, elige 7 años de hambre por tu nación. Le dice, o prefieres que 3 meses huyas de tus enemigos y ellos te persigan. O dice, o que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora, dice, y mira qué responderé al que me ha enviado. ¿Sabe quién lo había enviado? Dios. Pero el siguiente versículo, mire lo que dice el versículo 14. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Pero wow, a mí me encanta David aquí. ¿Qué dice David? Caigamos ahora en manos de Jehová. ¿Por qué? Porque sus misericordias son muchas. David tenía anclada su vida en el Dios que es bueno. David entendía que aunque él había fallado, que aunque él había pecado, él estaba seguro que el Dios bueno eran muchas sus misericordias. Aleluya. Él es bueno. Versículo 15, por favor. Versículo 15 dice, y Jehová envió la peste sobre Israel.
desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Versículo 16. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el ángel estaba listo para destruir a Jerusalén. Y dice Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora. Esa era el Dios misericordioso, quien estaba confiando David. David dijo: no, yo prefiero caer en manos del Dios misericordioso, porque yo sé que Él puede mandar a detener la mano. Mire, dice: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna, Jebuseo. ¿Sabe? El Dios que permite ciertas situaciones en nuestra vida es el mismo Dios que dice basta. El Dios que a veces permite el dolor, que a veces permite la pérdida, que a veces permite la angustia, que a veces permite que pases por situaciones difíciles, es el mismo Dios que te acompaña, que te sostiene y te dice a esa crisis: basta. Es el mismo Dios. Wow. Es el mismo Dios bueno. Es el mismo Dios. Por eso usted puede entender el Salmo 27, el versículo 13. David dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios. A mí esto fortalece mi vida, porque mi fe está anclada en la bondad del Dios, del Padre bueno. David dice: hubiera yo desmayado si no creyese en la bondad de Dios. Porque eso demanda persistencia. Cuando usted ora un día, un mes, años, pero no ve respuesta, David dice: yo hubiera desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios. Aunque tú estás pasando crisis, dificultades, sigue creyendo, sigue clamando. En la bondad de Dios te sostiene. El Dios bueno escucha tu clamor y tu oración. Para nosotros es difícil entender el Dios bueno del que habla Cristo. ¿Sabe por qué? Cristo dice: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Cuando se trata de los atributos trascendentes de Dios, para usted y para mí es fácil entenderlos o capturarlos. Por lo menos si le hablo de la eternidad de Dios, usted y yo dice: bueno, sí, Dios es eterno. ¿Por qué? Porque eso ni siquiera cabe en nuestra mente. No entendemos cómo nosotros estamos en el cronos, que corren los años, que corren los días, pero Dios está fuera de todo eso. Eso no lo entendemos. Si le hablo de la omnipresencia de Dios, que Dios está en todo lugar, pues nuestra mente no lo alcanza a concebir. Si hablamos de la omnisciencia, de la omnipotencia de Dios, que Dios todo lo puede, tampoco. Pero cuando hablamos del Dios que es bueno, con eso sí tenemos problemas. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo nos creemos buenos. Y usted y yo nos creemos buenos, entonces creemos que Dios es bueno como usted y como yo. Entonces, como usted se enoja, como usted ignora, como usted y yo nos cansamos, también creemos que Dios es así. Entonces, por eso a usted y yo nos cuesta dimensionar a ese Dios que es bueno, porque creemos compararlo con la poca bondad que hay en usted y que hay en mí. Y en Cristo, en Dios, no hay bondad, no, Él es bueno. En Él no hay amor, no, Él es amor. ¿Recuerdan cuando se acercan a Cristo y le dicen: maestro bueno? Y Cristo le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, es Dios. Entonces, por eso nos cuesta creer. Nos cuesta creer que Dios es bueno, que Dios puede atender las peticiones, que Dios, aunque Él permite en su soberanía, permite que circunstancias atiendan, sí. Pero déjeme decirle que aunque Él permite que circunstancias sucedan, circunstancias difíciles sucedan, Él también dice basta en medio de lo que estamos viviendo. Porque su carácter, ¿cuál es? Es un Dios bueno. Es un Dios bueno. Las corrientes psicológicas, los pensamientos psicológicos, para concluir, todo eso cambia, todo eso muda. Todos los pensamientos tienen fecha de caducidad. Pero ¿sabe qué no tiene caducidad?
la palabra de Dios. Ese Dios que es bueno no tiene caducidad. Tú no puedes buscar al Dios bueno solamente un día, solamente un fin de semana. No, el Dios bueno siempre lo vas a encontrar. Cuando tú puedas decir, Señor, necesito, Él va a decir qué necesitas, porque Él siempre va a estar presto a responderte. El Dios bueno, Él no cambia. Él siempre está atento para responder a una fe persistente. Él siempre va a estar atento cuando una mujer y un hombre viene y le dice, Padre bueno, te necesito. Colóquese sobre sus pies, por favor. Yo no sé si aquí hay personas que dicen, Señor, he estado orando muchos días, he estado orando por mucho tiempo, pero no he visto respuesta. Esta palabra vino a mi vida cuando estuve orando por una petición. 5 años no veía respuesta, 7 años, 10 años. Y yo le dije, Señor, ¿sabes qué? Yo me atengo a tu soberanía. Pero el Espíritu Santo me llevó esta palabra para decirme, sigue clamando, porque yo soy bueno. Yo vengo a decirle a alguien acá, sigue clamando. Sigue clamando porque Él es bueno. Hay familias acá que siento en mi espíritu que están pasando situaciones difíciles, que han dicho, Señor, no entiendo, mi fe está por menguar. Si es tu situación, pasa acá al frente, que tú dices, yo necesito hoy que mi fe sea renovada. Pasa acá al frente unos minutos, tenemos poco tiempo, pero el Dios que es bueno está en este lugar. Hoy no quiero tocar tus emociones. Yo he orado por esta mañana y le he dicho, Señor, yo he visto al Dios bueno manifestado en mi vida y en mi familia. Yo quiero que tú te manifiestes también a cada vida y a cada familia. Clama a Dios, ora al Padre bueno unos minutos mientras le adoramos. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla. Nunca me ha fallado, Dios. Mi existir en tus manos está. Centro Familiar Cristiano. Enseña, transforma y crece.